recuperamos la conciencia de nosotros mismos, este mundo deja de ser un problema. Eso nos indica que ninguno de nosotros tiene conciencia de sí mismo, porque todos vivimos llenos de problemas aquí. Simplemente es algo que estás observando. Pasa a ser el mundo algo que yo estoy observando, cuando tomo conciencia de mí mismo. El mundo cambia sin cesar, pero eso no representa ningún problema para ti. Cuanto más dispuesto estés a dejar que el mundo sea algo de lo que simplemente te das cuenta, más te permitirá el mundo que seas tú quien eres, la conciencia, el sí mismo, el Atman o el alma. Ahí da diferentes sinónimos para un mismo concepto, ¿no? Entonces te das cuenta de que no eres quien pensabas, ni siquiera eres un ser humano. Lo que sucede es que simplemente estás observando a un ser humano. Instalado en tu propio centro de conciencia, empezarás a tener experiencias profundas. O sea, para tener experiencias profundas, debo estar instalado en ese centro de conciencia. Mientras yo esté identificada con este ser humano, que me llamo yo, que tiene un nombre y todo esto, no puedo tener una experiencia profunda, ¿no? Serán experiencias profundas e intuitivas de la verdadera naturaleza de ti mismo. Descubrirás que eres inmensamente amplio. Cuando empieces a explorar la conciencia, en vez de quedarte atrapado meramente en la forma, te darás cuenta de que tu conciencia parece pequeña y limitada, debido solamente a que la enfocas en objetos pequeños y limitados. Eso es exactamente lo que sucede cuando te enfocas exclusivamente en la televisión. No hay nada más en tu mundo que lo que aparece en la televisión. Pero si tomas distancia y retornas a la conciencia de ti mismo, además del aparato de televisión y el programa que emite, puedes verte a ti mismo y también toda la habitación. De igual modo, en lugar de enfocarte tan concentrada y limitadamente en los pensamientos, las emociones y el mundo sensorial de este ser humano particular que encarnas, puedes dar un paso atrás y verlo todo a la vez. Puedes pasar de lo finito a lo infinito. ¿No es acaso esto lo que han estado tratando de decirnos Cristo, Buda y todos los grandes santos y sabios de todos los tiempos y de todas las religiones? Uno de los grandes santos, Ramana Maharshi, preguntaba, ¿quién soy yo? Y ahora nos damos cuenta de que esta es una pregunta muy profunda en realidad. Plantéatela sin cesar, constantemente. Pregúntatela y te darás cuenta de que tú eres la respuesta. No hay respuestas intelectuales posibles. La respuesta eres tú. Sé la respuesta y todo cambiará. Fíjense en que este es el descubrimiento, ¿no? El gran descubrimiento, y esto es realmente estar despierto. Esto es el estar iluminado realmente, cuando sé quién soy. Por eso practicar con esa pregunta, ¿quién soy yo?, es muy útil. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos. Nos encanta estar todo el día con el protagonista acá, ¿no? La conciencia es uno de los grandes misterios de la vida. Otro de estos grandes misterios es la energía interna. Realmente es una lástima la poca atención que el mundo occidental presta a las leyes de la energía interna. Estudiamos la energía externa y damos un valor muy grande a los recursos energéticos, pero ignoramos la energía interior. La gente se pasa la vida pensando, sintiendo y actuando, sin saber qué es lo que hace que estas actividades se produzcan. Lo cierto es que cada movimiento de tu cuerpo, cada emoción que tienes y cada pensamiento que pasa por tu mente, implica un gasto de energía. Del mismo modo en que todo lo que ocurre fuera, en el mundo físico, requiere de energía, así también todo lo que ocurre en tu interior necesita energía. Por ejemplo,
Si te concentras en un pensamiento y resulta que otro pensamiento interfiere, deberás ejercer una fuerza opuesta para combatir el pensamiento que interfiere. Eso requiere de energía hasta tal punto que puedes llegar a agotarte. Análogamente, si hay un pensamiento que estás intentando mantener en tu mente, pero que se te va una y otra vez, tienes que concentrarte persistentemente para traerlo de vuelta. Esto es harto conocido por todos, ¿no? Cuando haces esto, de hecho estás enviando más energía a ese pensamiento con el fin de fijarlo en un lugar. Análogamente también tienes que aportar energía para hacer lo mismo con las emociones. Claro, nosotros no somos conscientes de este gasto de energía que tenemos continuamente interno, ¿no? En cuanto a los pensamientos y en cuanto a las emociones. Por eso el autor acá explica qué es lo que sucede. Si sientes una emoción que no te gusta y que está interfiriendo con lo que estás haciendo, intentas apartarla a un lado. Lo haces de manera casi instintiva, con el fin de evitar que esa emoción aflore y te altere. Pues bien, cada una de estas acciones implica un gasto de energía. Crear pensamientos, mantener pensamientos, recordar los pensamientos, generar emociones, controlar las emociones y disciplinar los potentes impulsos internos, todo ello implica un tremendo gasto de energía. Pero, ¿nos hemos preguntado de dónde viene toda esta energía? ¿Por qué disponemos a veces de esa energía y otras nos sentimos completamente carentes de energía? ¿Nos hemos dado cuenta alguna vez de que cuando estamos mental y emocionalmente agotados, el hecho de comer no resulta de gran ayuda? En cambio, si rememoras los momentos de tu vida en los que te sentiste enamorado, animado o inspirado por algo, verás que estabas tan lleno de energía que ni siquiera necesitabas comer. De manera que esta energía de la que hablamos no procede de las calorías que el cuerpo genera a partir del alimento. Existe una fuente energética interna de la cual puedes extraer toda la energía interna que necesitas. Esta fuente de energía es diferente de la fuente de energía externa. El mejor modo de examinar esta fuente de energía interna es usando un ejemplo. Digamos que tu novia o novio ha roto contigo, a raíz de lo cual sientes tal depresión que empiezas a recluirte en tu casa en soledad. Caso típico este, ¿no? Nos pasa algo, bueno, en este caso el ejemplo es que se peleó con la novia, ¿no? Entonces se recluye en su casa en soledad a deprimirse, deprimido. Al poco tiempo tenemos poca energía, entonces dejamos de limpiar la casa, todo está revuelto y apenas nos podemos levantar de la cama. Dormimos casi todo el tiempo. Es posible que comemos ocasionalmente, entonces dejamos los restos de comida esparcidos por todas partes de la casa. Esta es una actitud de alguien que se deprime, ¿no? Se diría que no hay nada que pueda ayudarte, simplemente no tienes energía. Tus amistades te invitan a salir, pero no, tú les dices que no. Estás cansado para hacer nada, ¿no? Esta experiencia yo creo que la hemos tenido todos, que no sea con el ejemplo de que rompimos con el novio o la novia, sino ante cualquier situación de nuestra vida, ¿no? En los cuales nos sentimos totalmente abatidos y bueno, esto se llama estar deprimido. Y hoy en día vieron que estar deprimido está mal visto por los psicólogos y los psiquiatras. Ya si estás deprimido estás loco. Pero yo creo que este estado es un estado bastante común, me parece a mí, de muchas personas. Entonces casi todo el mundo ha pasado por esta circunstancia, dice el autor.
En esos momentos, justamente, fíjense en que no podemos ver la salida, porque nos pasa así a todos. Parece que queremos y no podemos. Quiero ver la salida, pero no puedo, porque estoy tan sumido en mi pozo depresivo, en mi problema, ¿no? En mi situación, que no puedo. Y parece encima también que nos vamos a quedar ahí eternamente, que no vamos a poder salir nunca. De repente, ¿no? Pasa el tiempo, dice el autor, y un día suena el teléfono. Dice, y es tu novia, la que te dejó hace 3 meses. Está llorando mientras te dice, oh Dios mío, ¿te acuerdas de mí? Espero que todavía quieras hablarme. Me siento tan mal, abandonarte ha sido un error. Ahora sé lo importante que eres para mí. No puedo vivir sin ti. Bueno, son las frases típicas de las parejas, ¿no? No, nadie puede vivir sin el otro. Entonces, el único amor verdadero que he sentido en mi vida, lo sentí cuando estábamos juntos. ¿Me perdonas, por favor?, nos dice el otro, ¿no? Le dice la novia al novio. ¿Puedo ir a verte? ¿Cuánto tiempo tardas en reunir energía para saltar de la cama? Vieron que hoy en día, en la espiritualidad, está de moda que hablemos de los bloqueos de energía. Estábamos todos bloqueados. Debo tener un bloqueo de energía, no sé en dónde, que acá, que allá, ¿no? Siempre todos estamos pensando que, bueno, sí, es que tenemos bloqueos de energía, pero es porque nosotros mismos bloqueamos esa energía. ¿Cómo la bloqueamos? Cerrando nuestro corazón, nuestra mente, y conteniéndonos en un espacio interno limitado. Esto hace que la energía se cierre. Cuando cierras tu corazón o cierras tu mente, te escondes en la oscuridad dentro de ti. No hay luz, no hay energía, nada fluye. La energía sigue estando allí, pero no puede fluir a través de ti. Y esto sí, observamos un poco, es totalmente cierto, porque por eso nosotros vemos personas, ¿no?, que son siempre muy enérgicas y están siempre cargadas justamente de energía, tienen fuerza para todo y qué sé yo, y otros que están así como desinflados, ¿no? Andan por la vida como... Bueno, y otros que se recluyen y están en la víctima total llorando todo el día, ¿no? O quejándose, que también es otra manera de bloquear la energía, ¿no? Entonces, cuando estamos deprimidos no tenemos energía. Existen centros internos que canalizan tu flujo energético. Aunque dentro de ti existen diversos centros energéticos, el que mejor sabes abrir y cerrar intuitivamente es el del corazón. ¿Cuántas veces has experimentado esta dinámica en tu vida? Montones, ¿no? Tenemos un manantial de energía precioso dentro nuestro. Cuando estamos abiertos lo sentimos. Cuando estamos cerrados, no. A ese flujo de energía que viene del fondo de tu ser se le ha dado muchos nombres. El chi, el shakti, el espíritu, ¿no? Él habla, bueno, depende de qué lugar, ¿no?, qué filosofía. En la China se llama el chi, en el yoga se llama el shakti, ¿no? Vieron que por eso está eso del tai chi, ¿no? Esto de la energía, esa plenitud. Es que somos eso, ¿no? Estamos totalmente conectados a esa fuente. Pero somos nosotros los que nos alejamos continuamente de la fuente. Por eso fíjense en que esto de la separación, si uno empieza a relacionar los conceptos, ¿no? Separarme, unirme, es un proceso siempre que tiene que ver conmigo, que es interno, ¿no? Por eso esto de las decisiones. Yo soy el que decido siempre qué hacer, qué quiero que suceda. Quiero estar bien, quiero estar mal, quiero atacar. ¿Qué quiero?